Estás escuchando el audiolibro Mitos que los cristianos creemos y compartimos, del autor Gary S. Shogren, editorial CLIE, año 2024, narrado por Otoniel Ruiz. Capítulo 8. Jeremías, capítulo 10, versículos del 1 al 5. ¿Condena los árboles de Navidad? No. Hay un meme del árbol de Navidad que anualmente colocan frente a la Casa Blanca. Mide 5 o 6 metros. Bajo la imagen hay una advertencia tomada de Jeremías capítulo 10 versículos 2 al 4. Así dijo el Señor: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. El mensaje del meme es claro: los árboles de Navidad son ídolos, fueron específicamente condenados en Jeremías, y por lo tanto la Casa Blanca adora a un dios falso, junto con otros que decoran un árbol de Navidad. Si vamos a acusar a la gente de idolatría, el pecado más extremo de todos, debemos ser extremadamente cuidadosos con los detalles. Examinando en su contexto, ¿se parece el tronco de Jeremías a un árbol de Navidad? Bueno, ambos están hechos de madera, pero a partir de ahí hay poco parecido. Jeremías habla de un trozo de madera con sus ramas cortadas. Un árbol de Navidad es normalmente un árbol entero, con las ramas intactas. Jeremías habla de un artesano que le da forma con una herramienta. En su contexto, eso sería hacer que parezca un humano o un animal. Un árbol de Navidad no tiene esa forma. En Jeremías lo adornan, pero una mejor traducción es cubrir de madera con láminas de plata y oro batido. Esto es lo que se describe en la ley. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti. Deuteronomio capítulo 7 versículo 25. El árbol de Navidad no tiene láminas metálicas, ni tampoco plata u oro. En Jeremías está clavado para que no se vuelque. Un árbol de Navidad, como cualquier artefacto vertical, tiene que estar de pie, pero no clavado en el piso. El problema del anacronismo. Un anacronismo es algo que no está en su periodo de tiempo apropiado. Por ejemplo, Moisés miró su reloj y dijo: son las 8. Llamar al tronco de Jeremías árbol de Navidad es un destacado ejemplo de anacronismo, al proyectar en el siglo VII a.C. algo que no existía entonces. El árbol de Navidad, tal y como lo conocemos, fue inventado en el siglo XVI después de Cristo por Martín Lutero para honrar el nacimiento del Salvador. Otro relato afirma que hubo una tradición anterior inventada por Bonifacio en el siglo VIII después de Cristo. De cualquier manera, esto significaría que Jeremías estaría condenando a Israel por honrar un objeto que no existía durante muchos siglos. Y si alguien quiere afirmar que los paganos siempre les ha gustado utilizar los árboles de alguna manera, podríamos responder: los paganos durante miles de años han utilizado, como nosotros, rituales de agua, rituales de comida, escrituras sagradas, cantos, días especiales, reuniones nocturnas, reuniones diurnas, imposición de manos, ofrendas, recitaciones, oración, profecía. Utilizan la luz y la oscuridad como categorías espirituales, así como lo limpio y lo impuro, y un montón de otras cosas que quizás parezcan a lo que hacemos los cristianos. La diferencia es que nosotros lo hacemos para honrar a Cristo. Ya que estamos pensando en anacronismos, es cierto que Nahum predijo la invención del automóvil en Nahum capítulo 2 verso 4. Los carros se precipitarán a las plazas,
con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Dice una persona: esta profecía está sacando a la luz del fin de los tiempos o los últimos días. En los días de Nahum, los carros no tenían faros delanteros ni se movían como un rayo como vemos en estos días de autos veloces y vehículos con faros que están encendidos incluso durante el día. El problema aquí es de contexto. Nahum habla de una invasión de la ciudad amurallada de Nínive. Véase capítulo 2, versículo 7. ¿Qué sucedió en el año 612 a.C.? No en el siglo XX o XXI. Los carros no son automóviles, sino, como dijo Nahum, carros antiguos. El hebreo nakav indica montar un animal o estar en un carro tirado por un animal. Tampoco dijo que los carros tendrían faros, sino que los carros corren por las calles como antorchas encendidas, como relámpagos. Y ya que estamos aquí, añadamos un anacronismo más. Jeremías capítulo 50, versículo 9, dice que sus flechas son como de valiente diestro, que no volverá vacío. Para algunos, esto predice armas inteligentes, que son guiadas por computadoras internas. Pero, de nuevo, el contexto no dice nada de eso. El profeta habla de armas del siglo VI a.C. y su punto es que las flechas son lanzadas con extraordinaria precisión por hábiles arqueros, asegurando así la destrucción de Babilonia en esa época. No estaba prediciendo la guerra del siglo XXI. Volvamos a Jeremías capítulo 10. Que la Escritura interprete la Escritura. Jeremías 10 tiene que ver con la adoración de ídolos. Estos estaban hechos de madera o de madera recubierta de metal, que eran el camino de las naciones de su propia época. Y el profeta escribe al estilo de muchos judíos a lo largo de la historia, siguiendo el esquema. Dios es el único Dios verdadero. La idolatría es el peor de los pecados. Dios es poderoso, está vivo, habla, escucha, responde a la oración y salva a su pueblo. El ídolo, ya sea Baal, Acera u otro, parece un ser humano, pero es débil, está muerto, es mudo y sordo, no puede caminar ni moverse en absoluto, no puede escuchar tus oraciones ni salvarte. El lector debe ir más allá de los pocos versículos que podrían parecerse a un árbol de Navidad, para ver lo típica que es la denuncia de Jeremías. Forma parte de una larga tradición de burlarse de estatuas, no de árboles de Navidad. Le hace Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 27, Isaías 30, 22, 37, 19, 40, 19 al 20, 44, 10 al 20, Oseas 4, 2 al 13, 13, 2, Habacuc capítulo 2, versículo 18 al 19, Salmo 115, capítulo 3, versículo 8, Salmo 135, versículos 15 al 18. Pablo, en Romanos capítulo 1, versículos 22 al 23, y otra vez en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 2. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Aunque los siguientes no forman parte del canon judío, siguen la misma tradición. Puede buscar Sabiduría de Salomón, capítulo 13, versículos 10 al 19 en BibleGateway.com. Igualmente, los ídolos son hechos por artesanos y orfebres, y no son sino aquello que el artista quiere que sean. ¿Cómo se dan cuenta de que no son dioses esos que no pueden salvarse a sí mismos de la guerra y del desastre? No son más que trozos de madera recubiertos de oro y plata. Por eso, tarde o temprano, se verá que son un puro engaño,
todas las naciones y sus reyes reconocerán que no son dioses, sino cosas hechas por los hombres, y que en ellos no hay ningún poder divino. Epístola de Jeremías, capítulo 6, versículo 45 y 49 al 50. También capítulo 6, versículo 8 al 16. Estos no son árboles, sino trozos de madera recubiertos de oro y plata. Jeremías capítulo 10 no está hablando de un árbol de Navidad, sino de una estatua. Por supuesto, si decide que para usted el árbol de Navidad se convierte en su ídolo o en una tentación para adorar a un dios ajeno, desmóntelo. Pero un árbol de Navidad no es, por definición, un dios extranjero. Resumen. El tronco esculpido en Jeremías 10 y un árbol de Navidad no son objetos similares. Lo único que tienen en común es que ambos están hechos de madera. Jeremías estaba hablando específicamente a Israel sobre una práctica contemporánea del siglo VII a.C. Adorar una estatua. No estaba hablando anacrónicamente sobre una práctica de muchos siglos en el futuro. El objeto en Jeremías es una descripción típica de una estatua de madera recubierta de metal. Como otros escritores bíblicos, Jeremías se burla de los ídolos por su debilidad. Esto fue el capítulo 8. En el próximo capítulo abordaremos la pregunta: ¿Gog y Magog se refieren a Rusia? Esto fue un trabajo de Teologética Audiolibros. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para estar pendientes en el próximo capítulo. Te invitamos también a que compartas nuestro contenido para que muchas más personas puedan ser bendecidas a través de esta labor. Que Dios te bendiga.